Si estás antojado de unas ricas cachangas para acompañar tu cafecito o tu tecito, no busques más, que hoy te voy a enseñar cómo preparar de manera fácil y rápida unas deliciosas cachangas peruanas. Hola cocineros, ¿cómo están? A pedido de muchos quieren que les enseñe a hacer unas deliciosas cachangas, pues vamos a empezar. He colocado un poco de agua hervida, también anís para que agarre un poco de sabor esta cachanga, y ya luego vamos a mezclarlo con un poco de azúcar y también de sal. Recuerden que las cantidades están escritas en la cajita de descripción del video o en mi página web www.ceciliatupac.com. Ahora vamos a dejar que esto infusione por unos 5 minutitos y luego en otro bol vamos a añadir el bicarbonato de sodio que está con la harina. Esta harina es sin preparar, que significa que no tiene polvo de hornear incluido. También vamos a añadirle un huevo. Ya saben que si quieren hacer más cantidad pueden duplicar la receta, porque de aquí solamente salen 4 unidades. Ahora mezclamos un poquito con el huevo y la harina. Ahora vamos a verter el agua que ha estado infusionando con el anís. Si a ustedes no les gustan el anís, obviamente solamente le colocan el agua y hacen la mezcla con la sal y el azúcar. Pero si no, pueden incluso colarlo y solamente quedarse con la infusión, con el aroma del anís. O como yo, agregarle todo, ya que a mí me gusta sentir el anís en la cachanga. Creo que es súper deliciosa. Ahora, si ustedes también quieren cachangas rellenas, pueden hacerlo. En vez de aplanarlas como luego les voy a enseñar o estirarlas, vamos a rellenarlas con queso. Eso ya es opcional. Ahora yo voy a estar haciendo el amasado por aproximadamente unos 5 minutos y ya luego le vamos a agregar la mantequilla, que esto tiene que estar a temperatura ambiente, un poquito líquida como ustedes observan en el video. Si no tienen mantequilla, les recomiendo que también usen margarina, ya que esto le va a permitir que la masa salga mejor. Ahora sí, yo voy a amasar por aproximadamente unos 15 a 20 minutitos para que esta masa se pueda estirar muy bien. Si ustedes cuentan con una batidora, pues les recomiendo que la usen, ya que así reduce el tiempo y también la masa va a ser más flexible. Si ustedes tienen una masa así, miren, que se está rompiendo, es porque aún falta más amasado, ya que la masa, al estar más estirada, más flexible, significa que va a ser perfecta para poder hacer estas cachangas. Han pasado unos 20 minutos desde el amasado y miren ustedes cómo está la masa, más flexible. Incluso yo le daría unos 5 minutitos más, pero creo que para ahorrarnos el tiempo está bien. Ahora, esta masa no necesita reposar, como si fuera una masa de alfajor, por ejemplo, no lo necesita. Así que de frente, al tener ya esta masa estirada, vamos a hacer bolitas y luego vamos a estirarlas. Como les dije, a mí me han salido 4 porque el tamaño es un poco grande, pero ustedes también pueden hacer unas mini cachangas y de seguro les salen unas 8. Nuevamente, si ustedes desean hacer más cantidad, solamente dupliquen la receta que les he dejado en la cajita de descripción de mi video o también en mi página web. Ahora, con la ayuda de un rodillo, yo estoy estirándolo. Los círculos no tienen que ser perfectos, así que no te frustres si no te sale. Cuando tengas el tamaño necesario, porque tiene que ver mucho el tamaño de tu sartén o olla donde estés friendo esta cachanga, para poder determinar la circunferencia. Si ves que la masa también se está pegando mucho a tu mesa de trabajo o a tus manos, te recomiendo colocarle un poquito de harina para poder hacer el estirado. Ahora yo he colocado bastante aceite para freír estas cachangas. Hay mucha gente que usa air fryer, me supongo que también pueden hacerlo ahí, pero de tiempos eso sí no lo sé porque yo no uso air fryer. Entonces voy a freírlo aproximadamente unos 2 minutitos por cada lado. Recuerden que el fuego tiene que ser moderado porque si no se les puede quemar muy rápido. Ahora sí han pasado esos 2 minutitos, 1 minutito y medio, vamos a voltear y ya luego vamos a escurrirlo porque no queremos tampoco que tenga mucho aceite esta cachanga. Aquí también hay otro tip muy importante. Si a ustedes les gustan muy crujiente como a mí,
pueden estirarlo incluso más y hacer bien finita la masa. Pero si te gusta una cachanga un poco más con cuerpo, tiene que ser la cachanga más gruesita. O sea, no la estires demasiado. Simplemente estírala de unos 2 o 1,5 centímetros para que así esté más gordita. Ahora sí, vamos a terminar de freír todas las cachangas que yo tengo. Como les mencioné, solamente me han salido 4 y ya luego vamos a comer. Si ustedes son personas principiantes y no saben controlar mucho el fuego, les recomiendo que al momento de freír la cachanga la estén moviendo cada unos 10 segundos porque así van a prevenir que se les queme. También que salgan burbujitas así es una buena señal que esta cachanga va a estar deliciosa. Esta masa también sirve para hacer las cachangas rellenas de queso. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer un círculo, colocar el queso y cerrarlo como si fuera una empanada o simplemente con un tenedor. Cocineros, esta es la última cachanga que voy a freír y miren cómo han quedado. Como ya saben, tienen que escurrir un poquito el aceite, pero esta cachanga ha quedado deliciosa para poder compartirla con un poquito de café o también tecito. Cuídense mucho y nos vemos en otra receta. ¡Chao!